Hoy preparamos estas galletas saborizadas súper crujientes. De manera muy simple y con pocos ingredientes hacemos unas galletas muy sabrosas. A esta masa la vamos a saborizar con cebolla de verdeo, pero también durante el video te doy algunas otras opciones para que puedas variar el sabor. Así que quédate hasta el final para no perderte nada. Para la masa, en un bowl ponemos 75 mililitros de leche, añadimos 30 gramos de manteca a la que primero voy a derretir. Sumamos unos 2 gramos de sal, que aproximadamente sería media cucharadita. Mientras voy integrando, te cuento que con esta cantidad de sal las galletas no van a quedar muy saladas. Así que si te gustan o las preferís más saladas, te recomiendo que le agregues un poco más de sal. Añadimos 150 gramos de harina de todo uso o harina 4 ceros, 2 gramos de levadura seca, 1 gramo de bicarbonato de sodio, que sería un cuarto de cucharadita. Cuando tengan todo esto en el bowl, vamos a mezclar hasta que formemos un bollo. Si te gustan las galletas, acá arriba te dejo unas de queso que te van a encantar. Una vez que tengamos todo bien integrado y si notan que a la masa le hace falta un poco más de líquido, le pueden agregar más leche. Una vez que lo tengan así, vamos a saborizar la masa con cebolla de verdeo. Acá tengo 3 cebollas que son bastante pequeñas porque las saqué de la huerta, a las que le voy a retirar la parte blanca. A la parte verde de la cebolla la voy a picar. Aproximadamente son unos 20 gramos de cebolla. Una vez listo, se lo añadimos a la masa. Además, le voy a agregar 10 gramos de semillas de sésamo, que es optativo pero que le queda muy bien a estas galletas. Para que tengan una idea, aproximadamente serían unas 2 cucharadas de semillas de sésamo. Mientras voy uniendo y amasando un poco la masa, te quiero contar que estas galletas las podés saborizar con perejil picado. También podrías usar romero, albahaca seca, ajo en polvo o la hierba aromática que más te guste. Es más, te invito a que me dejes en los comentarios cuál de todas las opciones te gustó más o si preferís alguna otra hierba para saborizarlas. Cuando tengan la masa así, la ponemos en un recipiente, la tapamos y dejamos descansar por unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, van a ver que la masa está muy suave, así que lo que vamos a hacer, la vamos a estirar bien finita. Para esto me voy a ayudar de papel manteca. Acá pueden usar un solo papel manteca, pero se les va a pegar un poco la masa al palo, o pueden usar 2 papeles y poner la masa en el medio. La idea es no agregar nada de harina, por eso estoy utilizando papel manteca. Y otra de las cosas importantes es que tenemos que estirar la masa lo más finita que podamos. Cuanto más fina la masa, las galletitas les van a quedar más crocantes. Cuando tengan así de fina la masa, vamos a cortar los bizcochos. Yo voy a usar esta ruedita ondulada, pero si quieren pueden usar un cortante o se ayudan de una cuchilla para cortar cada galleta. Yo las voy a cortar en forma rectangular en esta ocasión, pero obviamente que le pueden dar la forma que quieran. Para que se den una idea del tamaño de las galletas que yo estoy cortando, tomo como referencia 2 dedos de ancho y 4 dedos de largo. Si te gustó este video, podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Una vez que estén cortadas, las pinchamos con un tenedor. Ahora sí, las ponemos en una fuente para horno a la que le puse papel manteca. Y vamos a poner las galletas dejando un poco de distancia entre unas y otras. Cuando las tengan todas sobre la placa, las vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por unos 15 a 20 minutos.
Esto va a depender muchísimo de cuán finita hayan estirado la masa, así que vayan controlándolas. Después de unos 18 minutos, así salen del horno. Miren el color dorado que tienen y no saben el aroma que hay en casa. Con esta receta me salieron unas 30 galletas. De esta manera tenemos listas unas galletas muy crujientes y sabrosas para disfrutar en cualquier momento del día. Si no lo hiciste todavía, no olvides de suscribirte. Ahora queda que las prepares en casa y sorprendas a tus seres queridos con estos bizcochos súper sabrosos. Hasta la próxima, que tengas un hermoso día.